¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Buenos días, buenas tardes. La hora que estoy viendo este video. Esta es mi investigación educativa sobre el uso de inteligencia artificial en estudiantes de nivel de secundario en el Perú. Mi nombre es Magdiel Yamar Maldonado Mané y esta es una exploración detallada sobre la integración de lo que es la inteligencia artificial en la educación secundaria peruana, en donde vamos a contemplar sus beneficios y sus desafíos. Como contenido dentro de toda esta presentación, vamos a tener que el uso de la inteligencia artificial en estudiantes de secundaria en el Perú. Partiremos en 6 puntos que va a ser divididos en introducción, planteamiento del problema, marco metodológico, análisis estadísticos de frecuencia de uso, percepción y beneficios percibidos, conclusiones, recomendaciones y apéndices y evidencias. Como introducción y planteamiento del problema, tenemos que en el contexto del estudio, el análisis del uso y la apropiación de la inteligencia artificial en estudiantes de nivel secundario peruanos. La IA se ha transformado en una de las herramientas del día a día en la cotidianidad para tareas escolares, búsqueda de información y aprendizaje autónomo. Su necesidad y justificación se debe a que el incremento del uso de IA carece de datos sistematizados sobre su frecuencia, propósitos e impactos percibidos. Esta ausencia de datos dificulta la regulación e integración pedagógica efectiva por parte de docentes e instituciones. Como problemas y objetivos, tenemos que el problema general es cuál es el nivel de uso y las percepciones de los estudiantes sobre la IA en sus actividades académicas. El objetivo general va a ser describir el nivel de uso y las percepciones de la IA en estudiantes de secundaria. Y como objetivos específicos, abordaremos lo que es la identificar frecuencia de usos, determinar usos académicos y analizar percepciones de utilidad, confianza y niveles de riesgo. Como marco metodológico, tenemos que dentro de la población vamos a contemplar estudiantes de nivel secundario de instituciones educativas peruanas. Tomaremos una muestra de 7 estudiantes seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, totalmente aleatorio. Y como nivel de instrumento usaremos un cuestionario digital que ha sido estructurado y elaborado en Google Forms para la recolección de datos. Principales variables. Las variables claves vamos a usar que es la frecuencia de uso, en la cual vamos a ver veces que el estudiante utiliza la herramienta de IA por semana, la finalidad de uso, actividades académicas para las cuales se emplea la inteligencia artificial, el nivel de conocimiento. Esto va a ser un poco más a borde a la autoevaluación de conocimientos sobre la IA, en donde vamos a calificarlo en una escala del 1 al 5, y la confianza de IA, que este va a ser pues cuánto los estudiantes depositan su confianza, para la redundancia, en la IA para realizar todas sus tareas académicas del día a día. En análisis estadístico, la frecuencia, en donde vamos a contemplar la frecuencia de uso. En la tabla de frecuencia vamos a dividirlo en tres, que es la categoría, frecuencia y porcentajes. Dentro de las categorías vamos a utilizar lo que es el nunca, raramente, a veces, varias veces por semana y diario. En frecuencias vamos a utilizar las veces y el porcentaje se va a dividir, ¿no? En la tabla de frecuencia, por ejemplo, tenemos que nunca vamos a tener con la frecuencia de un estudiante que equivale al 14% del total. Raramente, de la misma forma, de un estudiante y su porcentaje es del 14%. A veces, que es uno de los más altos, donde su frecuencia es de 2 y su porcentaje es del 29%. Varias veces por semana, donde su frecuencia es 2 y su porcentaje es del 29%. Y un solo estudiante que dijo a diario, donde su frecuencia es 1 y bueno, respectivamente el 14%. Danos un total del 100%. Eh, Esta misma tabla la podremos identificar en lo que es en el círculo de divisiones. En la visualización de distribución tenemos lo que es el gráfico de barras, en donde, bueno, de manera más visible veremos cuánto es la diferencia que tenemos, ¿no? Como media tenemos una media de 2,14, una mediana de 2, en donde resulta ser el a veces, y entre 2 y 3 que va a ser la moda. ¿Listo? En percepciones y beneficios percibidos. La utilidad académica positiva, es decir, la IA, es vista muchas veces como una herramienta útil para resúmenes, explicaciones y tareas complejas, facilitando el aprendizaje. Desafíos de confiabilidad. Surgen muchas dudas sobre la precisión de la información, a lo que subraya la importancia del pensamiento crítico y la verificación de toda la información que recibimos, ya sea de distintas fuentes, de la propia IA, de diferentes estudios.
La demanda de capacitación. Se evidencia un claro interés en recibir formación oficial para usar la IA, el cómo se usa, cuándo debemos creerle, cómo analizar los datos, cuándo pedirle todas las fuentes de información de forma efectiva y responsable. Esto es de alto interés. Como conclusiones y recomendaciones, conclusiones claves tenemos que el uso de IA de entre los estudiantes es de frecuencia moderada, como apoyo académico, evidenciando su integración educativa. Dentro de la percepción vamos a predominar que es positiva, considerándola útil para facilitar la comprensión de temas escolares complejos. Y la necesidad de formación. Existe una clara necesidad de capacitación sobre IA, ante la desconfianza en la precisión de sus resultados. Como recomendaciones estratégicas, personalmente recomiendo lo que son el talleres, la implementación de cursos sobre el uso responsable, verificación de información y prevención de plagio. De la misma forma, integración curricular, en donde incorporaremos herramientas de IA en el currículum, asegurando que su uso sea totalmente guiado y supervisado por un docente. Pensamiento crítico, promover la validación de la información obtenida con IA mediante fuentes confiables y contrastadas. Y normas claras, en donde establecemos directrices de uso académico, para de esta forma evitar la dependencia o el uso inapropiado de la propia tecnología. En apéndices y evidencias, en el apartado del documento Word, verá que todos los estudios relacionados están ahí. Pero acá tenemos un pequeño extracto, tanto de la base de datos, donde representamos la muestra de 7 estudiantes. No tenemos el ID, que va a representar el número de estudiantes, la edad de cada uno de ellos, el grado de secundaria al que ellos pertenecen, el uso que le dan de ella, donde se pone a veces, rara vez, a diario, semanal. También vamos a evidenciar un cuestionario que de la misma forma la evidencia está adjuntada en el Word, en donde se fundamentan preguntas claves en el formulario como ¿con qué frecuencia utilizas la IA para tus estudios? En donde las respuestas pueden ser mayormente, a veces o semanalmente. Otra pregunta es ¿cuál es la finalidad principal del uso de IA? Donde muchas de las respuestas es resolver tareas y trabajos escolares. Y bueno, ¿cuál es el mayor riesgo que percibimos al usar la IA? En donde la respuesta recurrente fue riesgo de no aprender por mí mismo. Dentro de matrices y fórmulas, hemos usado que se definen como la estructura de investigación conectada a nuestros objetivos con variables, dimensiones e indicadores medidos. Como variable, tenemos la frecuencia de uso de IA, la dimensión es el ámbito académico y el indicador es el número de veces por semana. Fórmulas estadísticas utilizadas, tenemos las funciones clave empleadas en hojas de cálculo para el análisis cualitativo de los datos recopilados. Todo esto se resolvió en una hoja de Word en donde usamos lo que es, por ejemplo, el igual promedio, que es para hallar el promedio, por la redundancia, la mediana y la moda. Por mi parte es todo y espero que el trabajo le guste. Muchas gracias.